Bien, jóvenes, vamos ahora a revisar a los organelos bimembranosos, o sea, aquellos que tienen dos membranas. Bueno, no es común encontrar organelos con doble membrana, ¿no? ¿Y por qué tendrían doble membrana? ¿Por qué no solamente una? La explicación está en su origen evolutivo. Teoría endosimbiótica, que vamos a verlo al final de esta parte. Solamente hay dos organelos que poseen doble membrana: la mitocondria y los plastidios. Profesor, ¿y el núcleo? Lo que pasa es que el núcleo no se considera un organelo en sí. También tiene doble membrana, inclusive hay hasta teorías de su origen endosimbiótico por su lado, ¿no? Pero bueno, no se considera como organelo, sino se considera como una región aparte dentro de la célula. Entonces, muchachos, vamos a hablar sobre las mitocondrias y sobre los plastidios. Acá debes tener esta aclaración importantísima. Miren, tenemos dos dibujitos que representan a una célula animal y una célula vegetal. Muchachos, la mitocondria no solamente se encuentra en las células animales. La mitocondria también se encuentra en las células vegetales, ¿ves o no? En animales y en vegetales. Porque ambos tipos de células van a tener la necesidad de fabricar ATP, que es la moneda energética en la célula. Repito nuevamente, ambos tipos de células necesariamente tienen que fabricar ATP para su metabolismo, para hacer sus funciones. Por eso las mitocondrias se denominan centrales energéticas. Centrales energéticas. Si bien es cierto, los plastidios, como el cloroplasto, también producen ATP, pero es un ATP que se usa inmediatamente dentro del plastidio. Bueno, hablemos primero entonces sobre las mitocondrias, la estructura, sus funciones y cómo aparecieron. Bueno, acá tenemos una mitocondria, son organelos pleomórficos, que significa que adoptan muchas formas. Algunas son como esferas, otras alargadas, otras como una L, otras ramificadas. Hay de diferente tamaño y forma, dependiendo del requerimiento de la célula. Las mitocondrias tienen, jóvenes, las siguientes partes. La membrana que está por fuera, dijimos que tienen doble membrana, recibe el nombre de membrana mitocondrial externa. Luego tenemos otra membrana hacia adentro con unas entradas, recibe el nombre de membrana mitocondrial interna. El espacio entre ambas recibe el nombre de espacio intermembrana. Y la parte interior recibe el nombre de matriz mitocondrial. Vamos a empezar a detallar cada una de estas regiones. Bien, empecemos, muchachos, con la membrana mitocondrial externa. Bien, jóvenes, esta membrana tiene un componente que lo encontramos solamente en los animales, en las membranas externas de las células animales. El colesterol que no está en las bacterias, tiene colesterol. Es raro, su explicación es por la teoría endosimbiótica. Y además tiene unos poros, unas proteínas que son las purinas, que dejan pasar moléculas de gran tamaño. Por eso, muchachos, esta membrana mitocondrial externa es muy permeable. Deja pasar moléculas grandes como el ATP, imagínense. Es muy permeable. ¿Bien? Ahora, la membrana mitocondrial interna. Esta membrana tiene un fosfolípido que se considera exclusivo de los plastidios y mitocondrias, que se llama la cardiolipina. Repite conmigo, cardiolipina. Difosfatidilglicerol. Nombre químico, difosfatidilglicerol. Además, esta membrana mitocondrial interna tiene una gran cantidad de proteínas. Recuerden ustedes que la cantidad de proteínas de una membrana promedio es de un 60%, ¿sí o no? Y 40% lípidos. Acá, muchachos, la cantidad de proteínas puede llegar hasta el 80% y lípidos solamente 20%. Es una de las membranas con mayor cantidad de proteínas. Y tú sabes muy bien que las proteínas le dan selectividad a una membrana. Entonces, la cardiolipina y las proteínas hacen que sea muy, pero muy selectiva,
porque acaba de ocurrir el transporte de electrones y la síntesis de ATP. ¿Estamos? Bien, seguimos. Profesor, yo veo que estas membranas mitocondriales internas tienen unos pliegues hacia adentro como si fueran unos dedos. ¿Cómo se llaman, profesor? Muchachos, se llaman las crestas mitocondriales. ¿Cuál es su función? Aumentar la superficie para que entren más proteínas, para que entren más componentes de la cadena respiratoria que puedan formar ATP. O sea, en estos lugares hay mayor cantidad de proteínas que van a formar la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, al haber esta entrada, se acumulan y hay mayor cantidad de ATP que se puede formar que en cualquier otro espacio de la membrana mitocondrial interna. Esas son las crestas mitocondriales. Vamos ahora al espacio intermembrana o intermembranoso. Bien, a este espacio se le llama cámara externa también. Cámara externa. En este lugar, jóvenes, va a haber una alta cantidad de protones, en este espacio de acá. Cantidad de protones, ¿por qué? Porque va a haber un bombeo. Cuando se estudia la cadena respiratoria, hay un bombeo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Y esos protones acumulados son los que ingresan con mucha fuerza y forman ATP. Por eso que el pH, acuérdense bien, el pH de este espacio es muy, pero muy ácido por la alta cantidad de protones que se bombean. Y en este espacio intermembrana encontramos una proteína clave, es la carnitina. La carnitina participa, mis estimados, en el transporte de los ácidos grasos desde el citosol hacia la matriz. Citosol hacia matriz. Citosol hacia matriz para la beta-oxidación. O sea, la carnitina es el transportador de ácidos grasos para el metabolismo en el interior llamado beta-oxidación. No se olviden, muchachos, dato importantísimo. Vamos ahora a la matriz. Esta matriz tiene varios nombres. Así como a esta se le llama cámara externa, a la matriz se le llama cámara interna. También se le llama mitosol, mitoplasma. Es como si fuera el citosol de la mitocondria o el plasma de la mitocondria. Miren, mitosol o mitoplasma. En esta matriz encontramos componentes clave importantísimos. Lo que más llama la atención es el ADN mitocondrial. Así es, muchachos, así es como lo oyes. Existe ADN dentro de la mitocondria. O sea, profesor, ¿hay un ADN aparte del ADN que hay en el núcleo? Sí, en el núcleo hay ADN, pero por tiras que se denomina red de cromatina. En la mitocondria, igual que el cloroplasto, tiene su propio ADN. Pero este ADN no es una tira, sino es como un collar. No se olviden, muchachos, este ADN es circular. Y además tiene sus propios ribosomas. Profesor, ¿ribosomas son la fábrica de proteínas? Sí, muchachos, así como el retículo rugoso tiene la mitocondria sus propios ribosomas, donde se fabrican proteínas, dijimos. Si bien es cierto, estos ribosomas son funcionales, pero son más pequeños que los ribosomas que hay en el retículo rugoso o en el citosol. Profesor, ¿cuánto mide un ribosoma en el retículo rugoso o citosol? Mide 80 S de tamaño. ¿Cuánto mide un ribosoma acá? Más pequeño. Encuentras de 70 S y de 55 S. Recordemos que hay mitocondrias en los animales y en los vegetales. Los ribosomas de la mitocondria en los animales son más pequeñitos, miden 55 S. Y los ribosomas en las mitocondrias vegetales un poquito más grandes, 70 S, como las bacterias. Miren, entonces las mitocondrias tienen su propio genoma, o sea, sus genes, y tienen su maquinaria para fabricar proteínas. Por eso, jóvenes, se dice, no se olviden estos datos importantes, se dicen que las mitocondrias son semiautónomas. Profesor, dígame usted qué significa el ser semiautónomas. Muchachos, la mitocondria tiene la capacidad de fabricar sus propias proteínas. Por ejemplo, las famosas proteínas del ciclo de Krebs. ¿Quién creen que lo fabrica? La gran mayoría de esas proteínas los fabrica
La propia mitocondria, porque tiene toda la maquinaria, tiene ADN y tiene ribosomas. Tiene, muchachos, su propia maquinaria. Es más, recuerden que los ribosomas se pueden encontrar unidos a un propio ARN mensajero. Profesor, ¿cómo se denomina esa unión de varios ribosomas a un propio ARN, muchachos? Esto se denomina polirribosomas. Hasta polirribosomas o polisomas podemos encontrar en la mitocondria. Ya, entonces, profesor, ¿por qué decimos que es autónomo y por qué no es autónomo del todo, 100% autónomo? Por lo siguiente. Si bien es cierto, puede fabricar gran cantidad de sus proteínas, pero no todas. Muchas proteínas de la mitocondria, ojo, muchas proteínas de la mitocondria se fabrican, muchachos, en el núcleo, y otras se fabrican dentro de ella. O sea, depende aún del ADN nuclear. Hay proteínas que se fabrican entonces en el núcleo y otras acá. De tal forma que si tú sacas a una mitocondria, lo sacas fuera de la célula, la mitocondria se va a desintegrar, no va a seguir trabajando, porque necesita las proteínas fabricadas en el núcleo que luego se importan y se meten a la mitocondria. Por eso no son autónomas del todo, pero por lo menos tienen cierta autonomía, a diferencia de otros organelos, de tal forma que ellas se pueden autoduplicar cuando ellas quieran, de forma independiente al ciclo celular. O sea, una célula estando en interfase, la mitocondria se divide. Una célula estando en mitosis, la mitocondria, si gustan, no se dividen. Una mitocondria es como si fuera una pequeña celulita que dentro de la célula más grande se divide cuando ella lo necesite. Esa es la autorreplicación mitocondrial. Bien, el genoma mitocondrial llama la atención porque tiene características peculiares. Número 1, le dije, es solamente uno, no hay más. El genoma nuclear depende de la especie. Nosotros tenemos 46 moléculas de ADN, la mitocondria solamente es uno y es circular, no es lineal como nuestro núcleo. Circular. No tiene histonas, no está empaquetado con histonas, es desnudo. Nuestro genoma nuclear tiene por lo menos 25.000 genes. La mitocondria, muchachos, tiene solamente 37 genes. Y saben, nuestro genoma nuclear tiene 3 codones stop. El UGA, el UAG y el UAA. El genoma mitocondrial tiene solamente 2 codones stop. El AGA y el AGG. Profesor, o sea, ¿tiene un código genético diferente? Sí, muchachos, su código genético es distinto. Tiene solamente 2 stop, no 3. Por eso que el código genético no es del todo universal, es casi universal. Tiene variantes como en la mitocondria. Y además, muchachos, en la mitocondria debes saber que su genoma se hereda solamente por línea materna. ¿Cómo así, profesor? Les explico. Durante la fecundación, el espermatozoide tiene sus mitocondrias en la cola. Este es el espermatozoide y acá está la cola. El óvulo tiene sus mitocondrias en el citoplasma. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, la cola se queda fuera en los roedores. En los mamíferos se desintegra. El asunto es que la cola no participa. Entra la cabeza con el núcleo. Y entonces, muchachos, la mitocondria de papá, cuyo representante es el espermatozoide, se quedan afuera. No van a contribuir para la formación del nuevo individuo. Y solamente ese recién nacidito, o ese cigoto y luego recién nacido, solo va a tener mitocondrias de la mamá y genoma de mitocondria de la mamá, no del papá. Por eso que todas las mitocondrias que tenemos nosotros lo heredamos de la mamá. Nuestro papá no puso mitocondrias. Y si nosotros somos una familia, supongamos, 4 hermanos, 3 varones y una mujer, solamente la mujer es la que va a heredar las mitocondrias a su siguiente generación. Nosotros, o sea, mis mitocondrias como varón van a quedar en el olvido porque no van a entrar al óvulo de la mujer que voy a fecundar. Entonces, todas las mitocondrias que tenemos nosotros han tenido que venir de una
mujer, una línea femenina, año tras año, generación tras generación. Por eso decimos que el genoma mitocondrial es de origen materno. Si hubiera una enfermedad mitocondrial, lo heredamos de la mamá y no del papá. Bien, para cerrar mitocondria, conversemos sobre las funciones. Estudiante que empieza a revisar la célula y que se respeta, tiene que saber por lo menos que la mitocondria participa en 10 procesos. 10 mínimo, 10 funciones de la mitocondria tiene que saber. Número 1, la función clásica y una de las más importantes, por no decir la más importante, muchachos, la famosísima fosforilación oxidativa. Repite conmigo esta palabrita que de repente para algunos es una palabrita un poco extraña. Fosforilación oxidativa. Profesor, ¿qué significa fosforilación oxidativa? Oxidativa porque participa el oxígeno. Les dije que el oxígeno se consume tanto en la mitocondria como en el peroxisoma. Y fosforilación porque se usa fósforo para colocarle a alguien y se forma ATP. La fosforilación oxidativa sucede en las crestas, en unas partículas en forma de un chupetincito, por acá lo vamos a esquematizar, miren. A ver, en unas partículas así, en forma de un chupetincito. Estas partículas, muchachos, se llaman las partículas F, llamadas también oxisomas o partículas elementales. No olviden lo siguiente, mediante la fosforilación oxidativa se va a fabricar, se va a sintetizar ATP. ¿Ya? ¿Cómo se llama entonces, muchachos, el proceso mediante el cual se fabrica, se sintetiza ATP en las crestas gracias a las partículas F? Fosforilación oxidativa, consume oxígeno. Muy bien. ¿Qué más? El famosísimo ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. El objetivo del ciclo de Krebs es deshidrogenar a los intermediarios, sacar hidrógenos para llevarlo a la cadena respiratoria mitocondrial, y acá se produce CO2. La famosísima beta oxidación de los ácidos grasos, no se olviden, cuyo objetivo es romper a los ácidos grasos hasta acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué más, profesor? Muchachos, el ciclo de la urea, ¿ya? El ciclo de la urea. La urea, a ver, para que tengan una idea más o menos, es un compuesto nitrogenado medianamente tóxico. No es tan tóxico. Nosotros producimos un compuesto nitrogenado que es muy tóxico para las células, llamado el amoníaco. Ahí les cuento acá un poquito, ¿ya? El amoníaco NH3 es muy tóxico. Pero nosotros, para bajarle la toxicidad, lo unimos al CO2, que también es una molécula de desecho, ¿no? Y cuando se une el amoníaco al CO2, ¿ya? Se forma la urea, que es menos tóxico que el amoníaco, la urea, que se elimina por la orina, no se olviden. Entonces, la urea se forma para mitigar los excesos, para mitigar la toxicidad del amoníaco. Ahí participan algunos aminoácidos, como la ornitina, por ejemplo, la citrulina y otros más. Muchachos, el ciclo de la urea ya se da en una primera etapa en la mitocondria, ¿ya? Y continúa luego en el citosol, ¿ya? Otra función más, la cetogénesis. Por favor, ¿qué significa cetogénesis? Muchachos, cetogénesis significa la formación de cuerpos cetónicos. Profesor, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Muchachos, los cuerpos cetónicos son moléculas, son cetonas, que se forman en casos de emergencia, ¿ya? Cuando se están metabolizando los lípidos por falta de carbohidratos. Eso se llama la cetogénesis. Los cuerpos cetónicos se forman a partir de acetilcoenzima A. También se da, muchachos, en la mitocondria. La síntesis del grupo E. Este grupo E, no se olviden que tiene hierro y lo encontramos en la hemoglobina, mioglobina, catalasa, oxidasas,
citocromos. El grupo N se forma a partir de succinilcoenzima A, por ejemplo, del ciclo de Krebs. ¿Qué más, profesor? La esteroidogénesis, ojo, la síntesis de esteroides. Esta función lo hace junto al REL. O sea, el retículo endoplasmático liso, debe recordar, también participa en la síntesis de hormonas esteroideas. Por ejemplo, la célula de Leydig, que fabrica testosterona, que es un esteroide. Para fabricar esteroides, no solo participa la mitocondria, sino también el REL. Entre los dos participan, muchachos. También acá incorpora agua del citosol. La mitocondria también, muchachos, participa en el transporte y almacenamiento de calcio y fosfato en su interior. Y algo interesante, participan, muchachos, en la famosa apoptosis. Profesor, ¿qué es la apoptosis? La muerte celular programada. La célula programa su muerte cuando en el ambiente no hay un proceso inflamatorio o necrosante. Apoptosis. La célula, ese es un organelo, nada más la célula decide morir y entonces se desprende una molécula que se llama citocromo C de la membrana interna, se desprende y activa a unas proteínas llamadas las caspasas, las cuales van a desencadenar la destrucción por dentro de la célula. No se confunda entonces usted, en la autólisis participa el lisosoma y en la apoptosis la mitocondria. Vamos a ver ahora, la central energética que nosotros encontramos en los plastidios. Ya, los plastidios, dijimos, está bien, tienen su mitocondria, pero ahora, los vegetales, perdón, las centrales energéticas que encontramos en los vegetales. Los vegetales tienen, es cierto, plastidios, pero también tienen mitocondria, lo repetimos nuevamente. Vamos a los plastidios. Miren, muchachos, existen tres tipos de plastidios que no vas a olvidar en los vegetales. Los cromoplastos, los cloroplastos, que son los más importantes, y los leucoplastos. Todos los plastidios provienen de un plastidio ancestral que se llama el proplastidio. Acuérdense bien, proplastidio. Muchachos, este proplastidio origina a todos los plastidios. Origina a todos los plastidios. Este proplastidio, primero, miren, se diferencia a un plastidio especial que se llama etioplasto. Ojo con esta palabrita, ¿ya? Etioplasto. Y es este etioplasto que se organiza bonito, así como está acá, y se convierte en cloroplasto. Profesor, dígame, ¿cuál es el estímulo para que un etioplasto, ojo, un etioplasto se convierta en cloroplasto? Muchachos, es la luz. ¿Ya? Cuando hay luz, el etioplasto se organiza a cloroplasto, se organiza. Y cuando no hay luz, se desorganiza. Miren, está así todo desorganizado. O sea, cloroplasto en el día de luz, en la oscuridad, etioplasto. Cloroplasto, etioplasto. Cloroplasto es reversible en el fondo, es reversible. Bien, por otro lado, dijimos que los proplastidios originan también, muchachos, a los cromo y a los leucoplastos. Bien, ojo, los cloro y los leucos son también interconvertibles. Primero hablamos sobre los cromoplastos. Cromo es color, tú lo sabes muy bien. Los cromoplastos almacenan, muchachos, pigmentos. Pigmentos, sobre todo, muy llamativos, presentes en flores y frutos. Y estos son los principales pigmentos. El licopeno es un pigmento de color rojo. Los carotenos son pigmentos de color anaranjado. Por ejemplo, tenemos nosotros que hay flores rojas, frutos anaranjados. Xantófila es un color amarillo, es un pigmento de color amarillo. Hay flores amarillas, frutos amarillos. Luteína es un color amarillo pardo, como hay pétalos también u hojas que tienen ese color. Estos son los pigmentos que se guardan entonces en los cromoplastos. Obviamente los pigmentos no van a estar enterrados en la raíz, sino sobre todo en flores, frutos y hojas. Los leucoplastos
Estos leucoplastos, muchachos, almacenan sustancias de reserva, sustancias nutritivas. Y por eso que abundan, estos leucoplastos, miren, abundan. ¿Cuál es el lugar, profesor, de abundancia de estos leucoplastos? Muchachos, abundan sobre todo en las raíces y en algunos tallos también. Tallos suculentos o tallos que guardan nutrientes. Hay 3 leucoplastos. Proteinoplastos, bueno, su nombre lo delata, almacenan proteínas. Oleoplastos, o llamados también elaioplastos, almacenan aceites. Y los amiloplastos almacenan, muchachos, almidón. Ya, almidón. ¿Dónde van a abundar los oleoplastos? Por ejemplo, lo encuentran también en las semillas, porque ahí es donde se guarda aceite, ¿no? Miren, existe un tipo de amiloplastos especializado que se llaman los estatolitos. Repite conmigo, estatolitos, que guardan cristales. Profesor, ¿para qué sirven estos estatolitos? Muchachos, estos estatolitos, no se olviden, detectan la gravedad. Así como en el oído tenemos nosotros unas piedritas que detectan la gravedad, también los estatolitos detectan la gravedad. ¿Cómo una planta sabe que la gravedad está hacia abajo o hacia arriba? Por los estatolitos. Entonces, son estos estatolitos lo que le indican a la raíz si el suelo está hacia abajo o hacia arriba. Y por eso que la raíz busca la tierra, busca la gravedad. Si yo le quito, supongamos un experimento, los estatolitos, destruyo los estatolitos de una raíz, la raíz no se va a poder orientar y no va a saber dónde queda la gravedad de la tierra y no va a tener ya el famoso gravitropismo o geotropismo positivo. La planta entonces se orienta gracias a estos estatolitos. Listo. Y por acá, este tercer grupito que se llama los cloroplastos, que son los más importantes, cloroplastos. Y acá tenemos, muchachos, miren, una ampliación de un cloroplasto. Es menester saber las partes de un cloroplasto, que se encuentra principalmente, acabo de colocar mejor, principalmente en hojas, porque en la hoja, no se olviden, el órgano principal donde se lleva a cabo la fotosíntesis en los vegetales, principalmente en hojas y también en algunos casos en tallos verdes sobre todo, jóvenes, donde se hace la fotosíntesis. Bien, vamos a ver. Dijimos que estamos viendo organelos con 2 membranas. Tenemos entonces, muchachos, la membrana externa, el espacio intermembrana, muy bien, la membrana interna, ahí está, acá no hay crestas. Este espacio interno recibe el nombre, muchachos, de estroma, ya, de estroma. Y en el estroma que encontramos ADN circular, igual sin histonas. Ribosoma, profesor, ¿cuánto miden los ribosomas en el cloroplasto, muchachos? Estos ribosomas miden 70S, fabrican proteínas, no se olviden. En la mitocondria pueden ser 55S o 70S. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Dentro del estroma vamos a encontrar unas láminas finas que se llaman las lamelas. ¿Ves acá? 1, 2, que pueden estar interconectadas. Encima de las lamelas encontramos unos saquitos aplanados, parecidos al Golgi más o menos, pero son más chiquitos y uno encima de otro. Reciben el nombre, muchachos, de los tilacoides. ¿Ya? Son sacos aplanados. ¿Ya? Acá lo voy a anotar mejor para que quede claro. Son pequeños sacos, es un saco aplanado, uno encima de otro como si fuera una pila de moneda. ¿Ya? Saco aplanado, tilacoide. Ya. Hay varios que se juntan. ¿Ves, Soco? 1, 2, 3. Un grupito. Profesor, ¿qué nombre recibe este grupito de tilacoides? Cuidado acá. No me digas grana. Muchachos, el conjunto de tilacoides recibe el nombre de grano. O si gustas, en latín, granum. Granum viene a ser el conjunto de tilacoides, ¿ya? Tilacoides, grana o granum.
El conjunto 1, 2, 3, 4 de grano es el grana. ¿Ya? O sea, mejor dicho, el plural de grano, es grana. O sea, el conjunto de grano es el grana. Pregunta clásica de los exámenes. Ya, ¿y qué función, profesor, hace este cloroplasto? Miren, la función clásica, acá está, miren, lo he puesto al final, es la fotosíntesis. Acá se lleva a cabo la fotosíntesis. Y la fotosíntesis tiene como objetivo fundamental fabricar moléculas orgánicas por parte del vegetal. La fase, hay dos fases, no se olviden, en la fotosíntesis. La fase luminosa se lleva a cabo en estos tilacoides. Y la fase oscura se lleva a cabo, ¿dónde? En el estroma. Fase luminosa y fase oscura, muchachos, en el estroma. Sin embargo, existen otros tipos de plastidios que hacen también fotosíntesis. Recuerden, muchachos, que el cloro y los leucos, estos señores, no se olviden, estos señores no realizan fotosíntesis. Y no sé si sería bueno aclarar, porque a veces muchos piensan que todos los plastidios realizan fotosíntesis, ¿ya? Y así no es. A ver, pongo, profesor, mejor acá los aclaro, ¿ya? El cromoplasto, mucho cuidado, al igual que el leucoplasto, estos señores, lo voy a hacer mejor así, como una llamadita adicional, estos señores no hacen fotosíntesis, ya no hacen, tienen otras funciones, ya tú estás viendo ahí, ¿no? No hacen fotosíntesis, así como con signos de admiración, como para que no te olvides, porque tú vas a pensar que la fotosíntesis lo hacen todos, ¿ya? No hacen fotosíntesis. De este grupito, solamente los cloroplastos. Muy bien. Profesor, pero hay otros plastidios que sí hacen fotosíntesis. Claro que sí, mi estimado, claro que sí. Pero ya no me encuentras en plantas, sino en algas. Y esos son, ojo acá, los xantoplastos, xanto es amarillo. Los feoplastos, feo o fao es pardo. Y los rodoplastos, rodo es rojo. Entonces, muchachos, no se olviden, estos tres señores sí hacen fotosíntesis, son otros plastidios fotosintéticos. Pero ¿saben cuál es el detalle? Les dije, no lo encuentras en los vegetales, lo encontramos en las algas, ¿ya? Lo encontramos en las algas. Por ejemplo, los rodoplastos, rodo viene rojo, ya más o menos te imaginarás, lo vamos a encontrar nosotros en las algas rojas. Los feoplastos en las algas pardas y así. Lo vamos a encontrar en diferentes tipos de algas, ya sea macroalgas o ya sea microalgas inclusive también, en algas. Ya, perfecto. Y bien, por otro lado, existe un fenómeno, muchachos, que se llama la desdiferenciación. O sea, mire, existen cromoplastos que pueden desdiferenciarse a cloroplastos. O también, inclusive, leucoplastos que pueden desdiferenciarse a cloroplastos. Una pregunta clásica, por ejemplo, la papa tiene bastantes leucoplastos. Si tú dejas a la papa bajo el sol por un buen tiempo, se empieza a volver verde, a verdear. ¿Y saben por qué se empieza a verdear? Porque los leucoplastos se desdiferencian y se convierten a cloroplastos. Y esos verdes son cloroplastos, o sea, empieza a hacer fotosíntesis. Profesor, una papa, fotosíntesis, que la papa no es una raíz, es que no es una raíz, la papa es un tallo. Y los tallos pueden hacer fotosíntesis. Bien, muchachos, para cerrar esta parte, es importante mencionar a la teoría endosimbiótica propuesta por la bióloga Lynn Margulis. ¿Ya? ¿Qué nos dice, profesor, la teoría endosimbiótica? Llama poderosamente la atención que haya doble membrana en estos organelos. ¿Por qué? Según Margulis, estos señores que estamos viendo acá, las mitocondrias y los plastidios, muchachos,
no se olviden, según Lynn Margulis, no serían otra cosa que bacterias o que procariotas que viven dentro de nuestras células. O bueno, al menos lo fueron. Y hoy día ya como que han evolucionado a organelos. Años atrás, nos decía Margulis, años atrás, una gran célula que tiene esta membrana roja, miren, dice ahí membrana de la célula grande, ya, una gran célula, la que tiene membrana roja, fagocitaría a otra pequeña, la que está de azul. ¿Ven acá o no? De azul. Que sería una procariota. Esta chiquita sería una procariota. La otra sería ya un poquito más evolucionada. Procariota. Entonces, profesor, ¿por qué lo engulle? No es que lo quiera comer, sino que hace un acuerdo entre ambas. Esta supongamos, esta célula puede hacer el paso A, B, C, y esta puede ser el paso D, E y F. Y ambas se benefician. Esta le hace un favor a la segunda y la segunda a la primera. Entonces se ponen de acuerdo y una se mete a vivir dentro de la otra. Lo endosita, ¿ves o no? Llegó tanto a un nivel de interdependencia donde ambas dependen una de otra que esa procariota se quedó a vivir para siempre dentro de esta célula grande y se convirtió en un organelo bimembranoso, ya sea mitocondria o ya sea un cloroplasto. Y ese es el motivo por el cual tiene dos membranas. La membrana mitocondrial externa, la de rojo, por ejemplo, de la mitocondria, sería la membrana de la célula grande que endocitó. Y la membrana mitocondrial interna, que es la de azul, sería equivalente a la membrana de la célula pequeña procariota que fue endocitada. Esa es la explicación por la cual tienen doble membrana y esa es la explicación por la cual en la membrana externa, ojo, podemos encontrar colesterol propio de los animales eucariotas, ¿ya? Y es por ese motivo que la membrana mitocondrial interna tiene muchas similitudes con las bacterias, ¿ya? Esa es la teoría simbiótica donde nos propone que ambas fueron una bacteria y una cianobacteria que se metieron a vivir. Antes de esto, aclarar que no solamente las mitocondrias son llamadas centrales energéticas, también los cloroplastos. Porque recuerden, muchachos, que en la fase luminosa, acá, en la fase luminosa también se forma ATP, por si acaso, ¿ya? Acá también se forma ATP, pero ese ATP se usa acá mismo para la fabricación de glucosa, objetivo principal de la fotosíntesis. Y estos son entonces, pues, jóvenes, los dos organelos que debes de estudiar, ya, sobre todo desde el punto de vista evolutivo, para que veas por qué a veces los antibióticos que consumimos para matar a las bacterias pueden afectar también a nuestras mitocondrias, porque tienen una similitud por su origen evolutivo.